Los tejidos del cuerpo humano, características y funciones. Las células se encuentran en un ambiente o medio que las rodea. Este medio está en contacto con la membrana de la célula. Si son organismos unicelulares, es decir, seres vivos constituidos por una sola célula, este medio puede ser agua, aire o tierra. Por el contrario, si son organismos pluricelulares constituidos por muchas células, como el ser humano, el medio puede ser muy diverso, pero principalmente estas células se encontrarán con otras células y rodeadas por una matriz extracelular, la cual está compuesta por una red de grandes moléculas, principalmente proteínas, producidas por algunas células y liberadas al exterior, así como otras sustancias como agua y sales minerales, entre otras. Por encontrarse en este tipo de medio, en un organismo pluricelular decimos que sus células forman parte de los tejidos. En el ser humano existen 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Cada uno de estos con unas características y funciones específicas que permiten el funcionamiento del organismo. Tejido epitelial. En el tejido epitelial las células se encuentran muy juntas y la matriz extracelular es escasa. Este tipo de tejido principalmente realiza 2 funciones, por lo que podemos diferenciar 2 tipos: tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. Se localiza en la superficie externa, piel o interna, en las mucosas del cuerpo, también en órganos, tanto en su cara externa como interna. El epitelial de revestimiento realiza una función de protección, ya que reviste, es decir, recubre las superficies del cuerpo. Por su parte, el epitelial glandular realiza una función de secreción, ya que sus células se pueden agrupar formando glándulas que liberan sustancias. Tejido conectivo. En el tejido conectivo, las células se encuentran separadas por una matriz extracelular abundante y de composición variada. Este tipo de tejido realiza diversas funciones, por lo que dependiendo de su función podemos diferenciar 5 tipos: tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Tejido conjuntivo. Dentro del tejido conjuntivo podemos diferenciar 3 subtipos: tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso y regular y tejido conjuntivo denso regular. Bajo la capa de piel del cuerpo u órganos, vistos a través del microscopio óptico, podemos observar el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso y regular. El tejido conjuntivo laxo presenta células que se encuentran en una matriz con fibras de proteínas delgadas, que visualizamos como trazos que parecen dibujados con un lápiz de punta fina, mientras que en el tejido conectivo denso las células se encuentran en una matriz extracelular donde las fibras de proteínas son más gruesas y las visualizamos como trazos dibujados con un plumón. Por otro lado, tendones y ligamentos son tejidos conjuntivos densos regulares. Los tendones unen los músculos con los huesos, mientras que los ligamentos unen los huesos entre sí. Observados bajo el microscopio óptico, vemos que las células se encuentran en un medio donde hay fibras gruesas, pero esta vez organizadas, presentando un patrón regular. Así pues, el tejido conjuntivo tiene como función principal rellenar espacios y realizar funciones de andamiaje, ya que, como hemos visto, puede actuar uniendo estructuras entre sí. El tejido adiposo está constituido por células que se encargan de almacenar grasas como reserva energética. También actuará como aislante térmico. El tejido óseo. En el tejido óseo, las células se encuentran en una matriz sólida y dura, compuesta de sales minerales. Los huesos están hechos de este tipo de tejido y la misión del tejido es formar el esqueleto que sostiene el cuerpo y protege los órganos internos. Tejido cartilaginoso. Forma parte de los extremos articulares de los huesos, facilitando el movimiento y evitando el desgaste. También se localiza en otras estructuras como el pabellón auricular o en el extremo de la nariz. En este caso, las células se encuentran en una matriz extracelular flexible, pero también sólida. Y el tejido sanguíneo, típicamente conocido como sangre, vemos que las células se encuentran en una matriz extracelular líquida, el plasma sanguíneo, que permite el transporte de sustancias por el cuerpo, ya sea de oxígeno, nutrientes, etc. Tejido muscular. En el tejido muscular, las células son alargadas y contráctiles,
con capacidad de generar movimiento. A estas células se las conoce como miocitos o fibras musculares. Las células pueden tener un núcleo o diversos núcleos. La matriz extracelular se encuentra de forma moderada. El tejido muscular participa en el movimiento, pero podemos diferenciar tres tipos dependiendo de algunas propiedades. Tejido muscular estriado o esquelético. Se encuentra unido a los huesos. Los miocitos esqueléticos son cilíndricos, largos hasta varios centímetros y multinucleados, con varios núcleos. Tiene un aspecto estriado debido a la disposición regular de las fibras de proteínas de su interior. Controla los movimientos voluntarios, aquellos movimientos que nosotros decidimos. El tejido muscular liso se localiza en las paredes de los órganos internos. Los miocitos lisos son fusiformes, cortos, unos pocos micrómetros y uninucleados, con un solo núcleo. No tienen un aspecto estriado porque las fibras de proteína que se encuentran en el citoplasma de estas células están dispuestos de forma irregular en el citoplasma y no son visibles a través del microscopio óptico. Este tejido controla los movimientos involuntarios, aquellos movimientos en los que no somos conscientes. Tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco se localiza en el corazón. Las células del corazón o miocitos cardíacos son ramificados, cortos, unos 100 micrómetros y uninucleados o binucleados, es decir, con uno o dos núcleos. Tiene un aspecto estriado. Su función es controlar el bombeo del corazón. Y finalmente, el tejido nervioso. El tejido nervioso se localiza principalmente en el cerebro y médula espinal. Visto a través del microscopio, se observan células con forma estrellada y largas ramificaciones que reciben el nombre de neuronas y que se localizan en una matriz extracelular escasa. Este tejido coordina y controla las funciones del cuerpo.